Buenas noches, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Gracias le damos a Él por su bondad y por su amor, porque nos permite nuevamente estar llegando a sus hogares para poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Durante algunos meses hemos estado compartiendo sobre el libro de Apocalipsis y en las últimas semanas dedicamos el tiempo para estudiar las 7 cartas a las 7 iglesias en el Asia Menor que encontramos en el libro de Apocalipsis. Hoy llegamos a la última carta y es la carta, diría, más triste, más lamentable que Cristo dirige a una iglesia. En 3 de las cartas, en 4 de las cartas, Cristo siempre da una reprensión a la iglesia por las cosas que no están bien, pero siempre también hace una mención a aquellas 4 iglesias acerca de que hay cosas buenas, que hay cosas rescatables en ellas. Entonces son 4 cartas que dedican su tiempo tanto a la reprensión para arrepentimiento, como también para felicitar a las iglesias por lo que ellas han hecho en algunos aspectos de sus vidas. Hay 2 cartas que no tienen ninguna reprensión: la carta a Esmirna y la carta a Filadelfia, que vimos la semana anterior. Ella no tiene ninguna reprensión. Son 2 iglesias que se han mantenido sanas, gracias a Dios. Pero esta última carta es la única carta en la que Cristo no menciona ni una cosa buena de la iglesia. Todo es reprensión, todo es llamada de atención para corrección, todo es que deben de cambiar las cosas en aquel lugar. Y es la carta a la Odisea. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 14 al 22. Y después de leer este pasaje vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Dice Apocalipsis 3, 14 en adelante: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, porque en ella tú revelas tu verdad. Y en ella también tú reprendes nuestro actuar cuando no es conforme a tu voluntad. Que esta carta nos guíe a hacernos un examen consciente y honesto acerca de nuestra condición delante de ti y delante del mundo. Señor, que seamos personas que nuestro corazón arda en anhelos, en deseos, pero también, Señor, en realidades de servicio y de entrega a ti. Que no seamos tibios, sino que realmente seamos entregados a ti y a tu obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
La Odisea era una ciudad que se encontraba cerca de Frigia, en un valle conocido como el Valle del Río Lico. Era una ciudad muy comercial. De hecho, los oficios más conocidos y por lo cual lo hacían una ciudad próspera era la banca, el movimiento del dinero, los bancos. Era también la lana, la fabricación y tintes de lana, y también la medicina dedicada especialmente a la fabricación de un colirio para bien de los ojos. En medio de esta riqueza, la ciudad tenía también ciertas situaciones no muy buenas. Por ejemplo, el agua de la ciudad no era muy saludable, no era muy agradable, al punto que cuando personas que venían de otras ciudades bebían el agua a la cual estaban acostumbrados los laodicenses, estas personas escupían, vomitaban el agua, porque no tenía ni buen sabor y por supuesto no era nada saludable. En medio de aquello se levantó una iglesia que en apariencia era próspera, que no tenía falta de nada en cuanto a lo material, pero que sin embargo esta iglesia se había acomodado, se había relajado a vivir una vida de sociedad, a vivir una vida en la cual ellos se sentían bien, ¿no? de vivir como vivían, pero no estaban realmente entregados al Señor. A esta iglesia se dirige el Señor, y es una iglesia en la que también se cree que Pablo escribió una carta, la cual es una carta perdida, porque en Colosenses les escribe que la carta de los Colosenses se lea en la iglesia de la Odisea, y la carta que se envió a la iglesia de la Odisea se lea también a los Colosenses. Usted lee la carta a los Colosenses y va a encontrar esa cita de que Pablo expresa ese su deseo. Entonces hay una carta que es una carta perdida, que no se encontró, no se incluye dentro del canon del Nuevo Testamento. Pero vamos a la carta y veamos cómo el Señor se presenta. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, ya hemos explicado varias veces el ángel, el pastor, el mensajero a la iglesia. Y Jesús se presenta utilizando algunas características de Él, de quién es Él. Él es el Amén, Él es el testigo fiel y verdadero, y Él es el principio de la creación de Dios. El Amén, sabemos que literalmente la palabra amén significa así es o así sea. Fíjese que es una palabra universal. Hay algunas palabras que usamos dentro de nuestro lenguaje cristiano que son universales, que en todos lados se dice igual, no se ha traducido. El amén es una de las expresiones, el aleluya es otra, pero el amén es una expresión que en todos lados se utiliza, ¿no? Y es así es o así sea, y es una señal de aprobación, es una señal en la que dice sí, lo que dices es cierto. En el significado aquí del amén está hablando, Jesús es el amén, está hablando alguien que todo lo que dice es así, alguien con quien todo lo que dice tenemos que estar de acuerdo, alguien que habla, más tarde dice testigo fiel y verdadero, ¿no? Alguien que habla con tal certeza, con tal veracidad, que todos debemos de decir sí, así es, o estar nosotros equivocados, porque el que no dice amén a lo que Cristo dice está equivocado, pues Cristo es perfecto y Él siempre está en lo correcto. Por eso respalda ese amén con el testigo fiel y verdadero. Recuerda, testigo es palabra mártir, pero es el que ha dado testimonio, ¿no? Y su testimonio es verdadero, ¿no? Porque no solamente lo enseñó con su palabra,
sino que lo demostró con su vida. No solo decía ser el Salvador, se ofreció en la cruz para salvarnos por nuestros pecados. Él es un testigo fiel y verdadero, porque estuvo dispuesto a cumplir con la misión que el Padre le asignó y no negar al mundo la bendición de la salvación, aunque tuvo que pagarlo con su vida. Estas palabras ya van dirigidas a la conducta de la iglesia, porque la iglesia, más adelante vamos a ver, es una iglesia tibia, una iglesia que pensaba estar bien, una iglesia que creía que cumplía con el Señor, que probablemente hasta se jactaba de lo que tenía. Económicamente era una iglesia rica, no tenía falta de ningún bien, una iglesia cómoda, pero no solo cómoda, se había acomodado y pensaban estar bien con Dios cuando ellos no lo eran así. Ahora, aquí quiero detenerme un momentito y quiero que nos hagamos una prueba. Y la prueba es, si usted es parte de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Coatepeque, le voy a pedir que hagamos este ejercicio. Si usted no es parte de nuestra iglesia, hágalo refiriéndose a la iglesia donde usted se congrega. Piense en su iglesia. ¿Cómo es su iglesia? Y vamos a poner una escala del 1 al 10. 1 es lo más frío, 10 es lo más caliente. Vamos a calificar del 1 al 3, es una iglesia fría. Del 4 al 7 es una iglesia tibia. Y del 8 al 10 es una iglesia caliente. ¿Cómo está su iglesia? ¿Cómo miras usted a su iglesia? Pero ahora, la segunda parte de este ejercicio es lo siguiente. Ahora mírese usted como creyente. ¿Cómo se califica usted como creyente? Frío, del 1 al 3, tibio, del 4 al 7, caliente, del 8 al 10. Y mantengamos eso en mente en la medida que vamos adelantando en el estudio. Pero pongámonos a pensar ya. Pensemos en nuestra iglesia como comunidad y pensemos en cada uno de nosotros como creyentes individuales. Ahora, Cristo habla, el testigo fiel y verdadero. Ahora le dice, el principio de la creación de Dios. Sabemos que cuando Pablo en Colosenses recomienda que se lea la carta de ellos a los de la Odisea, Pablo, hay un tema que él desarrolla con bastante amplitud en Colosenses. Y vamos a ir a la carta a los Colosenses. Vamos a leer la carta a los Colosenses. Colosenses, en su capítulo 1 y el versículo 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Era lo que les mencionaba, esa carta perdida a la iglesia de la Odisea. Pero, ¿por qué habla Pablo de leer la carta de los Colosenses también a los laodicenses? Porque cuando leímos el versículo 1, 15 y 16 se habla de Cristo como Dios, ¿no? Y aquí lo menciona nuevamente con respecto a la creación, el principio de la creación de Dios. Porque había una herejía que existía tanto en Colosas como en la Odisea, de que Cristo no era Dios, que era un ser creado, que era un ángel. Pero Cristo ha explicado a los colosenses, no. Mejor dicho, Pablo
ha explicado a los colosenses, Cristo no es un ángel, no es una creación. Él es la imagen del Dios invisible, el principio de la creación. En otras palabras, nada pudiera existir sin Cristo. Él es el origen de toda creación, no el primer ser creado, sino el origen de la creación. En este mes celebramos el nacimiento de Jesús en este mundo. Como hombre, Él tuvo un nacimiento hace más de 2000 años, pero como Dios, Él existe desde la eternidad. El Hijo de Dios, dice, se hizo hombre, el Eterno se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Es lo que recordamos en estas fechas de Navidad. Y valga decirlo, celebremos la Navidad como Dios quiere que la celebremos, dando gracias a Él por su Hijo que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Pero entonces, por eso Cristo se presenta de esta forma. Yo soy Dios, yo soy el principio de la creación. Echen fuera esa herejía que está contaminando sus mentes y sus corazones, negando la divinidad de Cristo. Ahora, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Eres tibio, porque lo que no está frío ni está caliente, está tibio. Está tibio. Y mire, él dice que una persona fría, porque él dice de ahí, ojalá fueses frío o caliente, porque una persona fría tiene más esperanzas que un tibio. Ubiquémonos en este caso en la persona fría, en una persona que niega rotundamente a Cristo, que es abiertamente enemigo de Cristo, que incluso puede hablar en contra de Cristo, que lleva una vida sumida en el pecado. ¿Por qué es mejor ser así a ser tibio? Porque el que es frío, eventualmente en su misericordia Dios le muestra su necesidad de Dios. Su propio pecado muchas veces, guiado por el Espíritu Santo, le hace reflexionar de lo mal que está para volverse a Dios. Tal era el caso de Pablo, que Dios lo confrontó con su pecado. Tal era el caso del hijo pródigo, que estaba sumido en un chiquero. Y el caliente, obviamente, el caliente tiene la aprobación de Cristo. El caliente habla como aquellos peregrinos rumbo a Emaús, cuando Cristo se les acerca y luego ellos recuerdan cómo ardían nuestros corazones cuando nos abría la palabra. Entonces, frío o caliente, dice el Señor, es mejor así. Pero ¿qué pasa con un tibio? ¿Qué es un tibio? Un tibio es alguien que piensa que está bien, pero realmente no está bien. Que a veces maquilla su condición para presentarse como cristiano, pero su corazón no ha sido transformado. Por eso es apático. Piensa que es cristiano, cree que es cristiano, hace cosas de cristiano, pero su corazón no ha sido cambiado. Y por eso lo manifiesta siendo muchas veces indiferente, siendo poco participativo, siendo más un espectador en la vida cristiana. Por eso Cristo dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo sé que en estos gustos, en los gustos hay diversidad de gustos, pero yo conozco de gente que dice, a mí el café tibio, no, muchas gracias. Mejor déme agua fría, pero no me dé café tibio. Otros, algunas bebidas tibias tampoco son de tan buen sabor. Y como mencionábamos anteriormente, aquel lugar era conocido por personas que vomitaban el agua corrompida, que los laodicenses se habían acostumbrado a ella. Pero cuando alguien de otro lugar llegaba, se daba cuenta de lo terrible que era, lo insalubre que era aquella agua.
Entonces Cristo dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Mire, estas son palabras muy severas, son palabras muy duras. Parecieran ser falta de amor, pero no hay falta de amor. Aquí hay un profundo amor de Cristo. Está confrontando a la iglesia con la realidad. Escuché hace tiempo un refrán que dice: el que te ama te dice la verdad, aunque duela. Y es mejor, ¿no? Dice, herirse con verdades que matarse con mentiras. Muy fácil es ser condescendientes con iglesias y con personas tibias. Lo que cuesta es confrontar la tibieza de una persona para decirle: sea caliente, y si no, pues sea frío, pues, para que tal vez en su frialdad Dios lo despierte. Pero no sea así un cristiano a medias, o como hace tiempo vi una película, un cristiano de la secreta, que dice ser, pero no está realmente apasionado por las cosas de Dios. La tibieza, el Señor la condena y la ve como algo despreciable, que no debe de estar en la vida de ningún creyente. Y aquí viene la pregunta: ¿es usted frío? ¿Es usted tibio? ¿Es usted caliente en las cosas de Dios? Cada uno debemos ser jueces de nosotros mismos y ser honestos con Dios. Luego dice el verso 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira cómo era esta iglesia jactanciosa. Era una iglesia, si se quiere, una iglesia de impacto, como muchas se promocionan hoy. Pero ¿están en una doctrina sana o solo han levantado grandes templos? ¿O solo están formadas por grandes cantidades de personas, pero que esas personas no muestran que sus vidas han sido transformadas? Que hablan grandezas, se ufanan, se jactan, se envanecen. Qué triste que en las últimas décadas se ha confundido qué es una iglesia de éxito. Por lo regular, los parámetros que el mundo usa llegaron a la iglesia, y se considera una iglesia de éxito a una iglesia que tiene mucha gente, a una iglesia que tiene grandes edificios, que hasta competencia están haciendo con eso, a una iglesia cuyo líder, su condición económica es comparada a lo de otras personas que están en altos niveles de riqueza. Eso se considera una iglesia de éxito. Incluso la imagen de cada persona les preocupa, y muchas veces deben de recibir la desaprobación de Cristo que le dio a los fariseos. Son sepulcros blanqueados, bonito por fuera, pero todo podrido y todo hediondo por dentro. Así era la de la Odisea. Pero ellos se jactaban: soy rico, me he enriquecido, vean lo que tengo, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de absolutamente nada, soy autosuficiente. Incluso pareciera ser, aunque no lo dicen, que ni de Dios tienen necesidad. A lo largo de la historia se contaba una anécdota, y que por cierto fue dentro de la iglesia católica, y fue dentro de ellos mismos. Cuando se habla muchas veces de la iglesia católica, a veces se generaliza y se piensa que dentro de ella no puede haber personas sensatas, y sí las hay, y sí las han habido, y también personas muy insensatas. En una ocasión, un alto obispo le dijo a un teólogo, a Tomás de Aquino, le dijo: mira, la iglesia se ha enriquecido tanto que ya no podemos decir como le dijo Pedro a aquel que estaba mendigando en la puerta de la Hermosa,
Cuando le pidió una moneda, Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata. Aquel obispo le dijo a Tomás de Aquino, ya no podemos decir eso porque tenemos mucho oro y tenemos mucha plata. Y el teólogo le contestó, sí, pero tampoco podemos decirle a alguien, no podemos decirle a un cojo, levántate y anda. A veces se piensa que la riqueza material es lo más importante en una iglesia. Y mire, y es triste ver que muchos líderes ya no están viendo a las personas como almas para salvar, sino como prospectos económicos que pueden ayudar a realizar el proyecto que ellos tienen en mente. Y hasta existen iglesias que caen dentro de la calificación de clasistas, enfocadas hacia un grupo especial de personas. La iglesia es para todos y la iglesia debe estar formada por personas de todas clases, que al final de cuentas todos somos iguales delante de Dios y el único rey exaltado debe ser Cristo. Darle gracias a Dios por las bendiciones, sí, pero también reconocer, ¿no?, que todo viene de Dios y que a Dios hay que darle la honra y la gloria y no jactarnos de lo material que se pueda ver. No tengo necesidad de ninguna cosa, pero oiga lo que dice el Señor. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? La palabra desventurado es lo opuesto a bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso. ¿Sabe qué le está diciendo Cristo aquí? Das tristeza, iglesia. Aparentemente se pueden ver muy contentos y muy dichosos, pero dan tristeza. La condición espiritual de ustedes da tristeza. Tibios dan tristeza. Son unos desventurados. Son unos miserables, creyendo tener mucho y creyendo no tener necesidad de nada. Lo necesitan todo. No tienen a Cristo. Y sabe, aquí tenemos que hacer mucho énfasis en esto, porque esto hay en todas las iglesias. Y cada quien se juzgue guiado por el Espíritu de Dios y reconozca su condición. En todas las iglesias hay inconversos. Son asistentes a la iglesia, pueden ser miembros de la iglesia, pueden haber sido bautizados en la iglesia, pueden tener privilegios en la iglesia, pero su corazón aún no ha sido cambiado por el poder del Espíritu Santo. No han nacido de nuevo, no son salvos. Porque no hay tales de que hay salvos sin el Espíritu Santo y salvos con el Espíritu Santo. No, no, no. El que es salvo tiene el Espíritu Santo. Pero si se tiene el Espíritu Santo, se debe de estar apasionado por el Señor. No hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Salvos, los carnales, dicen salvos, pero viviendo como el mundo vive. Los espirituales no, los espirituales son los calientes, ellos sí, entregados a Dios. No hay esas divisiones, o se es salvo o no se es salvo. No nos engañemos. Tenemos que examinarnos con honestidad, con sinceridad, para saber cuál es nuestra condición. La iglesia tibia, por lo regular, es esa iglesia que creen ser salvos, pero no lo son. Y Pablo, cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, les hace esta amonestación: examínese cada uno de ustedes si verdaderamente están en la fe. Ese examen tiene que ser cada uno. Yo no lo puedo juzgar a usted, yo no puedo ver su corazón. Yo puedo ver lo externo, y lo externo muchas veces puede dar una muestra de lo que hay en el corazón, pero con toda honestidad le digo, el único que puede juzgarse a sí mismo es uno mismo, y Dios que lo conoce. Pero no debemos ser tibios, desventurados, miserables, pobres. Ellos decían que eran ricos, estaban en una ciudad muy próspera, muy rica. Seguramente la iglesia era de acuerdo a la gente que vivía en la ciudad, pero son pobres. Está hablando de una pobreza espiritual. Una pobreza espiritual. Ciego. Miren, están tan mal
que ni siquiera pueden darse cuenta de su triste condición porque están ciegos. Se han cegado. Hoy hay mucha gente cegada. La luz de la palabra puede abrir los ojos espirituales para conocer la verdad de Dios. Hay gente cegada por sus líderes. Hay gente cegada por sus ritos. Gente cegada por sus costumbres, por sus tradiciones. Hay gente cegada por remedios, respuestas prontas y falsas. Hay gente que está cegada porque son ciegos siendo guiados por otros ciegos que no han abierto sus ojos a lo que la palabra de Dios enseña. Y déjeme decirle, eso es muy abundante hoy en día. Que Dios nos abra los ojos del entendimiento conforme a su palabra y a la fe en Cristo para ver nuestra realidad. Ciego y desnudo. Obviamente una ciudad cuya industria, una de las industrias principales era la lana, el vestido. Obviamente hay personas que se vestían bien, pero Jesús dice desnudos, está hablando en el aspecto espiritual. Y esto habla de la vergüenza también, de la vergüenza de aquella iglesia, que ellos por estar ciegos no veían, pero obviamente otros sí se estaban dando cuenta de la triste condición de esta iglesia. Ahora el Señor les hace, los confronta acá y les hace un llamado al arrepentimiento. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo le dice, ok, su condición es triste, es miserable, es desventurada. Aquí les traigo el remedio. El remedio está en Cristo. El remedio está en Cristo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres, de mí. Él es la fuente de toda bienaventuranza. Él es la fuente de toda bendición. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él nos abre los ojos para que conociéndole a Él conozcamos su verdad y caminemos con la aprobación de Dios. Él es el que nos cubre de vestiduras blancas para no vivir avergonzados. Él es la fuente de toda verdad. Mire, es interesante que hay mucha gente que hoy confía más en líderes terrenales que en Cristo mismo. ¿Cómo conoce usted a alguien que confía más en el hombre que en Dios? Uno de los exámenes que podemos hacer es esto. En nuestra conversación, nosotros repetimos mucho lo que dice tal persona, lo que dice el pastor, lo que dice este líder, lo que dice, y un título grandote por ahí, lo que dice este, o lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible y es la base de nuestra fe, porque cualquier hombre puede equivocarse, pero la palabra de Dios es perfecta como el mismo Dios. Entonces Cristo dice, dejen de estar creyendo cosas falsas, vengan a mí, compren de mí oro refinado en fuego para que seas rico. No está hablando aquí de lo material, no está hablando aquí de lo que ellos hacían tanto alarde en la Odisea. Está hablando de esa fe que es como oro refinado en fuego puesto a prueba, y en verdad serás rico para Dios. ¿Qué es lo que nos enriquece delante de Dios? La fe. La fe, no la apariencia, no lo material. Eso no impresiona a Dios. Nada puede impresionar a Dios.
absolutamente nada. Dios es el admirable, por eso a Él nada le admira. Entonces, compra ese oro fuego, ese oro refinado en fuego, para que seas rico, rico en fe, rico en fidelidad a Dios, rico en firmeza y en conocimiento de la palabra de Dios. Vestiduras blancas para vestirte. Aquello te va a proporcionar el vestido adecuado para que no andes siendo avergonzado, sino que vistas de vestiduras blancas y no andes desnudo, siendo vergüenza de muchos, que te señalen por lo que dices que tienes, pero que en realidad no tienes nada. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hemos recordado que en la medicina, y especialmente de este colirio, era propio de esta ciudad. Y Jesús dice: yo te puedo poner el colirio, no el que tú fabricas para tus ojos físicos, no el que en esa ciudad tiene su origen. No, yo te voy a dar un verdadero colirio que te va a abrir los ojos para que veas la verdad de Dios y no creas a las mentiras de los hombres. Yo te voy a dar ese colirio. Entonces, hay que entregarse a Cristo. Hay que decir: Señor, aquí estoy. Dame de tu riqueza. Vísteme con vestiduras blancas. Úngeme con ese colirio. Yo quiero ver y quiero conocer tu verdad. Y el Señor lo hará si usted lo pide con fe. Y ahora dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. A pesar de las palabras duras, Jesús explica el porqué de ellas. Porque los ama. Aún a los tibios. Hay mucha gente que aquí ha hecho una gran discusión de eso, pero este pasaje es claro. A las personas incrédulas, a los que todavía no han sido transformados por Dios, a los que no han llegado a ser salvos, porque los ama, los reprendo, los castigo. No porque me agrade que sufran, sino para que se den cuenta de su condición y se arrepientan. Y dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Esta expresión, esta doble expresión, celoso y arrepiéntete, Cristo la utiliza aquí y significa esto. Celoso está hablando aquí de alguien que se apasiona por algo y lo hace. Pero la pasión puede comenzar con un sentimiento negativo, con un sentirse negativo. Es decir, reconozco lo malo que soy, pero lo reconozco con pasión. No soy medio malo, soy un gran pecador. Eso significa ser celoso. Ser celoso de la condición. Aborrezco mi condición de pecador, la reconozco en toda su magnitud. El tibio dirá: no, yo no soy tan malo, hombre. Hay otros peores. Yo me llevo bien con todo, yo no le hago mal a nadie. ¿Qué necesito? Estoy bien. No. El que va a arrepentirse de corazón tiene que reconocer primero que está muy mal. No está medio mal, está muy mal. Y eso es lo que lo lleva a uno al arrepentimiento. Es como aquel vuelvo a mencionar el hijo pródigo. Se vio en el chiquero. ¿Qué hago yo aquí? En la casa de mi papá los jornaleros comen bien. Tienen abundancia de pan. Me estoy muriendo de hambre. Esa expresión del hijo pródigo de haber sido con una lástima por sí mismo, con un pesar, una tristeza por sí mismo. Así debe ver el hombre su condición de pecador, para que luego pueda ir al arrepentimiento, porque nadie se va a arrepentir si primero no siente en su corazón una gran necesidad de hacerlo. Y Cristo le dice a esta iglesia: sean celosos, vean su realidad, entristezcanse en gran manera y para luego arrepentirse. Y arrepentirse es cambien, sean diferentes,
Sean distintos, ya no sigan en lo mismo. Vean su maldad, vean su pecado y cambien. Eso es arrepentimiento. Porque el que no cambia, no se ha arrepentido. Porque de hecho el significado propio de la palabra arrepentirse es cambio, transformación. Cambiarlo todo. Cámbiense. Y vean aquí en el verso 20 la bondad del Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este versículo es muy conocido y ha sido muy usado. Incluso se usa evangelísticamente. Por ahí algunos dicen que no es para los inconversos, que es para la iglesia. Bueno, pero déjenme decirles. Sí está escrito en el contexto de una carta enviada a una iglesia. Pero ¿cómo estaba la iglesia? Llena de inconversos, que se creían convertidos, pero que no eran cristianos. Y les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús tocando a la puerta del corazón de las personas. Mire, cuánta bondad y cuánto amor hay en Cristo. Él no dice, como son tibios, como son hipócritas, los abandono. No, los busco. Llamo a su puerta, toco a su corazón. No. Aquí estoy. Ahora recordemos esto. No siempre va a estar ahí. No siempre va a estar tocando. El Antiguo Testamento dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuándo está cercano? Cuando está tocando la puerta. Cuando está llamando al corazón. Le doy un consejo si usted todavía no ha creído en Cristo. Un consejo que yo le pido lo tome en mucha consideración. Cuando usted tenga en su corazón el sentir de entregarse a Cristo, no se detenga. Usted no sabe si va a llegar otra oportunidad. Cuando el Señor usted sienta que está llamando a su puerta, ábrala, porque usted la tiene que abrir. Él está llamando, pero usted lo tiene que dejar entrar. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta. Dos cosas: oír la voz y abrir la puerta. Oír el Evangelio, oír el mensaje de Cristo y abrir la puerta. La abre la persona, no la abre Cristo. Pero ¿qué hace Cristo cuando alguien abre la puerta? Entro. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y aquí está hablando de lo que significa la salvación. La salvación comienza cuando Cristo entra en el corazón de la persona. Pero Él llega para permanecer ahí. Porque cenaré con Él y Él conmigo es una vida de comunión. Seré su compañía por siempre. Habitaré en Él por el Espíritu Santo. Viviré con Él para siempre. Guiaré sus pasos cada día. Nunca lo voy a abandonar, nunca lo voy a dejar. Esa es la comunión que Cristo quiere que tengamos con Él. Esa es la comunión que Cristo quiere que practiquemos con Él. Esa comunión en la que Él esté sentado a la mesa con nosotros, comiendo con nosotros, caminando con nosotros, aconsejándonos a nosotros, y que nuestro corazón arda, apasionado por Cristo y por su obra. Es una vida de comunión con Él para siempre. Verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién es el que venciere? El que abre la puerta, el que cena con Cristo, el que tiene de compañía por siempre al Señor. Él va a vencer y le daré el privilegio, ¿no?, a Él de que se siente no en su mesa, sino que en mi trono. Le daré ese privilegio de hacerlo coheredero conmigo de toda bendición celestial que el Padre me ha dado y que me permite compartir con aquellos que en mí creen, que en mí confían y que mantienen su comunión conmigo. Y Cristo dice, estará ahí porque yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hablar de ese privilegio
de ser hijo de Dios y compartir la gloria con Dios por toda la eternidad. Al que venciere. Pero hay que vencer la tibieza. Hay que vencer la conformidad, el acomodamiento. Hay que ser personas realmente entregadas, ardiendo de pasión por Dios y por todas las cosas de Dios. Y termina la carta como todas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que de vuelta está diciendo el Señor: bueno, yo ya hablé. ¿Quién me quiere escuchar? Yo ya llamé. ¿Quién quiere abrir su corazón? Yo ya les expliqué la verdad. ¿Cuál es la respuesta que tenemos para él? Eso es algo que cada uno debemos dar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por Jesucristo tu Hijo, que en Él tú nos has dado salvación, que en Él tú nos has dado vida eterna. En su nombre te ruego que dirijas nuestros pasos cada día para vivir en comunión contigo. Primero, Señor, que cada uno podamos hacernos un examen consciente y honesto acerca de nuestra condición hacia ti. ¿Somos fríos? ¿Somos calientes? ¿O somos tibios? Y ayúdanos, Señor, a que de acuerdo al resultado de nuestro propio examen nos entreguemos cada día más y más a ti. Gracias, Padre, y que tu palabra siga edificando nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que estos estudios en las cartas del Apocalipsis pues nos hayan ayudado a conocer más de la palabra y a poder también vivir más para glorificar a Dios en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga grandemente.